volviendo al tema que estuvimos hablando, vuelvo nuevamente a decir, me centro exclusivamente en R a la 2. Si me centro exclusivamente en R a la 2, significa que un punto como el par ordenado XY, concretamente. La métrica establecida en R a la 2 es lo que nosotros, y hace minutos terminamos de definir un conjunto muy especial en R a la 2 que se llama entorno de amplitud delta. En mi ejemplo fue delta igual a 1, pero no necesariamente tiene que ser delta igual a 1 siempre, sobre el punto de coordenadas x0 y 0. Y ese entorno está dado en términos de x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado, radicación menor que delta. ¿Sí? Si el entorno es reducido, no considero el par ordenado x0 y 0, y fíjense que acá la matemática me está diciendo de que todos los puntos que pertenecen al entorno de amplitud delta en el par x0 y 0 serán aquellos que hacen que esta diferencia sea siempre más grande que 0, y bajo esta condición estoy definiendo algo que llamo entorno reducido. En análisis 1, eso ustedes simplemente lo indicaban de esta manera. Y tenían ustedes formalmente el concepto sobre la recta real del entorno reducido sobre x sub 0 de amplitud delta, y reducido de x sub 0 porque consideraban de que esta diferencia nunca podía ser igual a 0, sino mayor que 0. Acá, estas diferencias nunca pueden ser iguales a 0 y por lo tanto estamos reduciendo a nuestro conjunto del centro y describimos formalmente el objeto geométrico llamado entorno reducido. La condición de métrica establecida me permite a mí caracterizar entonces un montón de conjuntos. Voy a trabajar con un ejemplo para que vean cómo se pueden caracterizar conjuntos de formas, entre comillas, extrañas o no simples. Por ejemplo, doy la siguiente condición. Para mí, A es un conjunto formado por todos los pares ordenados X e Y, con la condición, o tal que, por ejemplo, valor absoluto de X más valor absoluto de Y es menor que 2. Ese es un ejemplo cualquiera. Fíjense que, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que A es un conjunto de pares ordenados X y Y. Significa que A está incluido en R a la 2, o a lo sumo es igual a R a la 2, eso todavía no lo sé. Pero acá estoy aclarando concretamente de que A es un conjunto. Fíjense que estoy utilizando la notación de conjunto que ustedes estudiaron en álgebra, y estoy dentro de la notación de conjunto, estoy hablando de una notación por comprensión, porque estoy diciendo que A es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados, que cumplen una propiedad, y la propiedad es esta. Ahora, el objeto de este ejemplo es ver cuál es la forma gráfica que tiene este conjunto para poder saber en qué lugar formalmente, en términos formales, mecánicos, gráficos, estoy metido. Fíjense que acá decimos que valor absoluto de X más valor absoluto de Y tiene que ser menor que 2. ¿Cuánto vale X? Cualquier valor numérico real. ¿Cuánto vale Y? Cualquier valor numérico real. Estoy diciendo en concreto acá, por ejemplo, por la costumbre que nosotros tenemos, aunque no es lo más óptimo, pero manteniendo esa costumbre, trato de poner a todo lo que dice Y como función de lo que dice
en términos de X. Esa es una costumbre, no es, digamos, no es mala, pero en definitiva no es exclusivamente necesaria. Pero fíjense que lo único que hice acá es caractericé a los posibles valores de Y en términos de los posibles valores que tiene X dentro de esta operación que está descrita acá. Bien. Ahora, fíjense que acá es un problema bastante difícil de determinar porque no es simple. Pero, ¿qué estoy diciendo yo acá? Yo estoy diciendo que voy a considerar pares ordenados de R a la 2. Entonces, si yo digo, de todos los pares ordenados que están en R a la 2, voy a considerar exclusivamente aquellos cuyo valor de X es positivo. O sea que no estoy tomando cualquiera, sino que estoy tomándolos exclusivamente de valores positivos. Entonces, ¿qué significa? Que el valor absoluto de X es exactamente igual al valor de X porque dije que X es siempre positivo. ¿Por qué partir de ahí? Porque se me ocurrió partir de ahí para empezar a pensar cómo es formalmente el conjunto A. Ahora bien, tengo la posibilidad de que con I pase exactamente lo mismo y decir, por ejemplo, de que I es siempre positivo y por lo tanto, valor absoluto de I es simplemente igual a I. Por lo tanto, esta condición establecida acá ahora queda reducida para una zona muy particular, todos los Y positivos, todos los X positivos. O sea, ¿qué zona? Esta. ¿Entiende? Esta zona que está acá es la que yo voy a considerar como parte de mi problemática. Y fíjense que bajo esa situación, valor absoluto de I se transforma en I menor que 2 menos valor absoluto de X que quedó escrito como X. Y esto que está acá es bastante simple porque para poder empezar a pensar, puedo considerar en principio esto, igual. Entonces digo, ajá, ¿cuáles son todos los números I que satisfacen la condición de igualdad a 2 menos X? Y eso es muy fácil, porque 2 menos X se corresponde a una recta cuya ordenada en el origen es 2 y cuya pendiente es menos 1. Y por lo tanto, esa es una recta que hace esto en términos gráficos de acuerdo a lo que me enseñaron en el análisis 1. Pero ojo, yo dije que X debía ser siempre positivo, por lo tanto, esta porción de la recta no existe porque dije que X siempre tiene que ser positivo. Y dije que Y siempre tiene que ser positivo, por lo tanto, esta porción de la recta no existe. Y acá marco con un redondito para indicar de que no existe contacto con los ejes coordenados. Estoy diciendo de que todos los pares ordenados X e Y que satisfacen la condición de que Y es igual a 2 menos X son los pares ordenados que pertenecen a ese segmento de recta que no incluye ni a este punto que están acá. Obviamente este punto que está acá es el punto de coordenadas 2, 0 y este punto que está acá es el punto de coordenadas 0, 2, ¿no es cierto? Eso queda claro. Bien, bajo esta condición, lo que ahora es, me voy a mi situación particular. Mi situación particular involucraba a todos los pares ordenados cuya I estaba por debajo de los pares ordenados que correspondían al segmento de recta. Porque fíjense que estoy pidiendo de que su I sea menor que el I que le corresponde a los pares ordenados que están dando vuelta exactamente en esta parte. Y esto que está acá se corresponde con exactamente esto que está acá, pero yo necesito lo que está por debajo, y si necesito lo que está por debajo, necesariamente tengo que considerar todos estos. Obviamente estos y estos no están, porque dije que X tiene que ser positivo e Y tiene que ser positivo. Bien, como dije que deben ser menores, tampoco están los que pertenecen formalmente al segmento y por lo tanto, en forma simbólica, punteo ese segmento para decir, los puntos del segmento no son los que estoy buscando. ¿Quedó claro más o menos lo que hice hasta ahí? Hasta ahí lo único que hice fue considerar una parte del problema. Es obvio de que el análisis tiene que continuar hasta agotar todas las situaciones. Y agotar todas las situaciones involucra pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si X sigue siendo positivo, pero Y ahora es negativo? Si Y es negativo, recuerden ustedes de que el valor absoluto de Y formalmente se transforma en menos Y.
porque valor absoluto lo que hace es lo hace positivo al número, vamos a decirlo así en un criollo rápido. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es, en esta estructura, de que menos i será menor que 2 menos x. Acuérdense que x es siempre positivo. Bueno, es obvio acá que las consideraciones de signos, pasajes de términos, multiplicación por menos 1, ambos términos, etcétera, etcétera, me conduce a que i tendrá que ser mayor que menos 2 más x, alterando el orden de la desigualdad porque multipliqué por menos 1 ambos términos. Y obviamente alterando el signo del otro lado de la desigualdad. Y esto, de nuevo, bajo la misma rutina de pensamiento anterior, se corresponde en el borde a todos los puntos que pertenecen al segmento de recta, y digo segmento de recta porque estoy diciendo de que y tiene que ser negativo y x tiene que ser positivo, de forma tal de que esto que está acá se constituye en la recta que está de ordenada en el origen menos 2 y pendiente 1, y la ordenada en el origen menos 2 es esto que está por acá, y pendiente 1 positivo es esto que está acá, y esto que está acá es el par ordenado 0, menos 2. Y digo que i tiene que estar por encima de este lugar, y este lugar es este que está acá punteado, por lo tanto, si es lo que está por encima, me encuentro con esto que está acá. Si nosotros persistimos en este pensamiento o en esta misma idea, fíjense que ahora yo ya agoté toda la posibilidad de que x sea siempre positivo, con y positivo y con y negativo. Y toda esa zona agotada me condujo a esta zona rayada que tengo acá. Por lo tanto, la única condición que me queda ahora para seguir en el análisis es de que x sea negativo. Y si x es negativo, valor absoluto de x es igual a menos x. Ahora, bajo esa consideración puedo pensar en todos los y positivos y en todos los y negativos. Bueno, de la misma manera, valor absoluto de y positivo, valor absoluto de y igual a y, y por lo tanto la estructura que me queda definida bajo esta situación es y menor que 2 menos x, o sea, 2 más x. ¿Se entiende eso? Cambiando el signo, obviamente, por el menos menos. Y esto que está acá se constituye formalmente en la porción de la recta cuya ordenada en el origen es 2 y su pendiente es 1, bajo la condición de que x sea negativo. Y eso, obviamente, me va a conducir a una cosa que está por acá de esta manera, bajo la condición de que y sea siempre positivo y que x sea siempre negativo. Por lo tanto, este punto que está acá es el par ordenado menos 2, 0, y como dijimos que i tiene que estar por debajo de todos los pares ordenados que están sobre el segmento, sobre la recta 2 menos x, entonces va a ocurrir todo esto que está acá en términos gráficos. ¿Se entiende? Bueno, si ustedes continúan con el mismo razonamiento ahora para la condición de que i sea negativo, entonces valor absoluto de i va a ser igual a menos i, y bajo esta condición va a quedar planteada la situación de menos i menor que 2 más x. Y si multiplicamos por menos 1 ambos miembros, esto será mayor que menos 2 menos x. Y menos 2 menos x obviamente ya cae de cajón de que se constituye en la porción de la recta cuya ordenada en el origen es menos 2 y la pendiente es negativa, y eso me conduce a esto que está acá, y eso que está acá va a terminar por pintar toda esta zona. Y me encuentro allí con un rombo o un cuadrado acostadito que caracteriza a todos los pares ordenados que corresponden al conjunto A. O sea que el conjunto A está descrito de esta manera. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo el hecho de tener definida la métrica como métrica euclídea y de tener caracterizado a un conjunto, por ejemplo, bajo esta condición del ejemplo, nosotros entendemos cuál es la zona geométrica a la cual estamos limitando todo nuestro análisis. Si lo miramos así fríamente, probablemente nunca nos hubiésemos dado cuenta de que estábamos hablando de una zona geométrica que correspondía a esto que está acá marcado o rayado, y por lo tanto no
tendríamos mucha capacidad de análisis porque estaríamos sin saber dónde estamos, es eso lo que quiero decir. El cálculo 2 o el análisis matemático 2 va a estar fundado sobre el espacio métrico general R a la n, donde n es un entero positivo. Puede ser 2, 3, incluso vamos a decir así, puede ser 1, 2, 3, 4. Cuando n vale 1, era el caso de la situación particular que ustedes consideraban en el análisis 1. Cuando n es 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, un entero positivo como los que acabo de mencionar, de allí nosotros vamos a fundar nuestro análisis 2 en R a la n. Y la métrica que vamos a considerar en R a la n va a ser la métrica euclídea. Entonces, en forma generalizada, nosotros decimos que si tenemos un punto que pertenece a R a la n, o sea, un punto que pertenece al conjunto que está incluido en R a la n, significa que ese punto va a tener una característica formal que en términos simbólicos lo voy a llamar X. Pero X va a tener una coordenada 1, una coordenada 2, hasta tener una coordenada enésima. ¿Qué es lo que estoy diciendo allí? De que X es un punto que pertenece a R a la n y obviamente tiene n números, una n upla, van a ustedes leer por allí en los libros, que caracteriza a eso. Y eso no es otra cosa que un vector de n componentes. De la misma manera que el par xy es un vector de 2 componentes en el caso de estar en R a la 2. Y la métrica establecida en R a la 2 es exactamente la misma métrica establecida para calcular la norma, o sea, la longitud del vector, como decían ustedes, que aplicaban el teorema de Pitágoras. Y ese teorema de Pitágoras extendido a un espacio n-dimensional, formalmente, si nosotros tenemos el punto x sub 0, y ese punto x sub 0 será de coordenadas x sub 1, x sub 0, 1, x sub 0, 2, hasta x sub 0 enésimo, entonces nosotros lo que vamos a tener acá es que la distancia formal que hay desde el punto x hasta el punto x sub 0 va a ser igual a la sumatoria de los x sub i menos los x sub 0i elevado al cuadrado raíz cuadrada, con la suma que va desde i igual a 1 hasta z. Por lo tanto, la métrica va a ser formalmente la consideración de la fórmula general que les di acá, z menos z sub 0 elevado al cuadrado raíz cuadrada, y nosotros vamos a hablar de un entorno de amplitud delta en la terna ordenada x0 y 0z0, como la terna que describe la situación que estoy indicando acá, menor que un cierto delta. Y vamos a decir que tenemos un entorno reducido de amplitud delta, siempre y cuando esta diferencia no considere el centro x0 y 0 y z0, ¿no es cierto? Y eso, desde el punto de vista gráfico, no es otra cosa que, obviamente aquí vienen las peleas formales de las representaciones gráficas en el espacio tridimensional, en una visión en perspectiva, en donde nosotros decimos que esto que está acá se constituye en una esfera, y obviamente les solicito a todos ustedes que practiquen. Esa esfera visible la observo yo en mi gráfico como si fuese vista la esfera únicamente en el primer octante, porque lo que tengo detrás no lo veo, entonces veo la cabeza, la parte de la cabeza de esa esfera de esta manera, y digo entonces de que la esfera, la cáscara formal de la esfera, no pertenece al conjunto porque estoy imponiendo la condición menor que un cierto delta. Lo que estoy diciendo acá es que el radio es delta y todo lo que está por debajo de ese radio delta es lo que estoy considerando, y obviamente si digo que es reducido es porque esto que está acá no pertenece al conjunto, ¿sí? El centro no pertenece.